el cambio ahora mismo que tenemos, el siguiente cambio que tenemos que hacer. Yo creo que el otro día fue un equipo consistente defensivamente, dejamos en 59 puntos a Obradoiro, transmitimos un poco ese juego alegre de jugar en transiciones, jugar corriendo, ¿vale? En casa, con el apoyo del público. Ahora pasa el siguiente, que es hacerlo fuera de casa, en uno de los campos más difíciles que hay en la Liga CB, por la presión que existe en ese campo, porque solamente han perdido 2 partidos en su casa. Es un equipo, muy buen equipo, ¿no? Que estaba hecho para luchar por los playoffs y así la Copa del Rey, como así ha sido. Y tenemos que dar ese paso de carácter, por un lado, y de constancia y de regularidad durante el partido entero, durante los 40 minutos. Yo es lo que creo que tenemos que hacer para poder ganar fuera de casa. Este es el más importante para mí ahora mismo, Andorra, y cambiar la dinámica de ganar fuera de casa, que es lo que quiero. O sea, transmitir al equipo que tiene que ir a por todas afuera de casa. Que luego ganamos o perdemos, esto al final es una liga de muy buenos equipos y que puedes perder, pero tenemos que ir a por el partido. No me vale con competir solo, con quedarnos con la idea de hemos competido, no. O sea, nuestra idea es ir a ganar el siguiente partido fuera de casa. Carácter también va con la otra C, ¿no? Carácter y concentración juntas. Porque al final, como juega Andorra en un campo que es mucha presión, 3 minutos malos en el campo de Andorra es perder el partido. Porque al final son 3 robos de Albisí y 3 contraataques y se acaba el partido. Entonces, necesitamos mantener esa concentración todo el partido para poder competir el partido y ser sólidos atrás. O sea, aparte de carácter, que es muy bien como tú dices decirlo, que atrás no cometamos errores. Que las canastas que ellos tengan que meter no sean canastas difíciles, no canastas fáciles. No haya canastas de contraataque, no haya canastas de despistes, no haya canastas de rebote ofensivo. Esas canastas tenemos que evitarlas. Si evitamos esas canastas, yo creo que el equipo va a competir hasta el último minuto, va a tener opciones de ganar y ahora pues llegará el final del partido en que tengamos esa opción de ganar el partido. Bueno, ¿para qué me voy a mentirte? Es verdad. O sea, al final se han perdido de los últimos 5 o 4, pues está claro que no viene. Igual que viene Granca el siguiente, que ha ganado los 5 seguidos, pero son rachas. Y bueno, eso tiene doble lectura, siempre digo yo. Estarán apretados por parte de todo el mundo, por parte del entrenador, por parte del club, por toda parte de todo el mundo los jugadores, y querrán quitarse esa espina, ¿no? de esa dinámica que tienen ahora mismo. Y bueno, y nosotros intentar, lo que te digo, estar en el partido para intentar trasladar esa presión un poco de los resultados a ellos, ¿no? Sí, la verdad que es una de las cosas que también me da tranquilidad, como tú acabas de decir. Las veces que lo ha defendido muy bien, que es, yo creo que una de sus claves del partido, ¿no? Sermandini es una de las claves porque tiene mucho talento, luego él genera mucha tensión que hace que el resto tengan situaciones liberadas. Y como tú has dicho, para mí eso, dentro de que Andorra es una de sus claves, tener un jugador como Gen, que es uno de los que puede pararle en esta liga bien por su movilidad, también por su capacidad de anticiparse a las cosas, yo creo que para nosotros es una ventaja ahí. Ayudar, es un poco la idea, yo creo. Yo creo que al final ahí necesitamos poner toda la leña, ¿no? En el fuego. Y no podemos tener a Gen todo el rato desgastándose en esa situación, también por temas de faltas, por todo. Yo creo que es el partido para que Filip nos dé un paso adelante y que nos ayude en esa situación. Yo ya hablé con él la semana pasada, después de terminar el partido, o sea, en el mismo momento de terminar el partido. Por las situaciones de la semana pasada ya os dije que un poco, viendo que íbamos a por el básquet a verás, hice una rotación más corta y quise un poquito ganar 2 partidos en uno, que yo creo que para nosotros era muy importante. Pero ahora yo creo que él tiene que ayudarnos en esa rotación de un jugador tan importante y que recibe tantos balones, que genera tantas situaciones. Nos tiene que echar una mano para parar a ese jugador. Ojalá pueda entrenar algún día con todos todavía, pero no me importa, porque quiero decir, vamos haciendo entrenamientos, como digo yo, se puede entrenar en la pista, se puede entrenar en vídeo, se puede entrenar en otras situaciones, pero tendrá que el equipo vaya sabiendo lo que quiero hacer. Espero que hoy podamos entrenar parte del entrenamiento, no todo, con casi todos los jugadores o con todos los jugadores. O sea, por lo menos Tomás, que pueda entrenar a lo mejor 15-20 minutos. Para que, sobre todo, es un tema de sensaciones para él vaya teniendo sensaciones al partido y no como el otro día, que con un esfuerzo increíble lo metí a jugar sin haber entrenado nunca conmigo. Para empezar, con el resto, sus compañeros han entrenado algo, pero conmigo no había entrenado nunca. Y bueno, que está mejor, ya empezó a entrenar, no los entrenamientos completos, pero está empezando a entrenar. Sergi también estuvo ayer un poco tocado, y yo lo que quiero es que lleguen todos. Entonces estoy un poquito controlando esas cargas para que puedan llegar, que lo que me importa es que al final jueguen todos el sábado, que es lo más importante para mí.